Hoy, voy a hablarles sobre Capitán América, Civil War, 2016. Atención, spoilers. En esta película, los Vengadores se dividen en dos grupos después de que el gobierno decide regular sus acciones debido a los daños colaterales causados durante sus misiones. El Capitán América se opone a esta regulación, mientras que Iron Man la apoya. Este desacuerdo lleva a un enfrentamiento violento entre los dos bandos, con nuevas alianzas y luchas personales que cuestionan lo que significa ser un héroe. En Nigeria, los Vengadores descubren que un posible ataque de Crossbones está en marcha y se encuentran en las afueras, esperando para intervenir. Mientras su equipo espía, el Capitán América detecta un camión de basura sospechoso y le pide a Falcón que envíe uno de sus drones para investigar. Cuando pasa por debajo del vehículo, Sam activa los rayos X y descubre que el conductor está armado y que el camión excede el peso máximo permitido, lo que indica que el vehículo será utilizado como ariete. Cuando se acerca a una base militar, el conductor salta del camión y derriba la barricada, dejando paso a un grupo de criminales para entrar por la fuerza. Tras dormir a todos con gas omnífero, los bandidos entran en el edificio y se dirigen al laboratorio en la cima, donde roban una botella de arma química. Justo en ese momento, los Vengadores llegan y comienzan a combatir a los soldados afuera, noqueándolos a todos. Con el camino despejado, Cap se dirige al laboratorio y le pide a Wanda que retire el gas con sus poderes, pero llega demasiado tarde y Crossbones ya está fuera. Viuda Negra sube a una moto y persigue a los criminales, pero termina siendo atrapada por el villano, quien la arroja dentro de un vehículo blindado con una granada, obligando a Natasha a usar a uno de los criminales como escudo humano. Con todos los héroes en el suelo, Crossbones entrega el frasco a uno de sus soldados y dice que deben separarse si quieren escapar. En una feria cercana, todos se quitan sus equipos y comienzan a correr entre la multitud, obligando a los héroes a buscarlos. Mientras observa cerca de la armadura, el capitán es alcanzado por una bomba adhesiva que se pega al escudo, obligándolo a lanzar el pedazo de vibranium al aire. Tras la explosión, Crossbones aparece y comienza a atacar a Steve en medio de la multitud. Natasha persigue a uno de los criminales y logra derrotarlo, luchando contra dos de ellos a la vez. Aunque está sola, la Viuda Negra es mucho más hábil y logra vencerlos a ambos, obligando a uno de los hombres a usar el arma biológica para amenazarla. Cuando el criminal le ordena que suelte su arma, el dron de Falcón llega y noquea al delincuente con el suero, obligando a Natasha a agarrar el frasco antes de que toque el suelo. En medio de la feria, Steve sigue luchando contra Crossbones y logra derrotarlo. Con el villano en el suelo, el Capitán América pregunta quién es el comprador, y el villano responde que fue Bucky Barnes, el soldado de invierno. Tan pronto como da la información, Crossbones intenta hacerse explotar con Steve, pero Wanda logra contenerlo y lanzar al villano hacia arriba, haciéndolo estrellarse en un edificio completamente destruido. En otro lugar, Tony Stark da una conferencia sobre inventos a un grupo de estudiantes universitarios y anuncia que financiará su proyecto. Tras la presentación, Tony sale del edificio cuando se encuentra con una mujer frente al ascensor. En cuanto ve al multimillonario, ella le entrega una foto de su hijo y le dice que Tony lo eliminó en Sokovia mientras luchaba contra Ultron. La mujer dice entonces que Iron Man no debe ser considerado un héroe y afirma que todo es su culpa. En la sede de los Vengadores, Stark aparece acompañado del general Ross, ahora convertido en secretario de Estado. Con los superhéroes reunidos, el exgeneral dice que en los últimos años han actuado sin supervisión y que los gobiernos ya no pueden tolerarlo. Luego les dice que 117 países se han reunido para aprobar el Tratado de Sokovia, que nacionaliza a los Vengadores para que solo puedan actuar si la ONU lo considera necesario. Steve protesta y Ross pregunta dónde están Thor y Hulk, afirmando que sería el equivalente a perder 2 bombas atómicas. Finalmente, Ross dice que la ONU se reunirá en Viena para validar el tratado, afirmando que si no aceptan la nacionalización, se les prohibirá seguir actuando. Tras la salida del secretario, los Vengadores continúan debatiendo qué hacer, y Steve lidera el grupo que está en contra de este control de la ONU. Mientras todos discuten entre sí, Tony muestra la foto que la mujer le dio y dice que el hombre tenía un título en ingeniería informática. Gracias a su dedicación, fue contratado por Intel, pero antes de empezar a trabajar, quería vivir una experiencia diferente, por lo que pasó el verano en Sokovia, ayudando a construir casas para familias necesitadas. Tony dice entonces que tenía un futuro prometedor, pero nunca lo sabrán porque ellos dejaron caer un edificio sobre él en la lucha contra Ultron. Finalmente, Stark dice que deben asumir su responsabilidad y que si no lo hacen, son como los villanos. Mientras los Vengadores discuten entre ellos, Steve recibe un mensaje de texto diciendo que Peggy ha muerto y decide dejar todo para asistir al funeral. Tras la ceremonia, Natasha llega para hablar con Steve y le dice que algunos Vengadores ya han firmado el tratado, incluido ella. Luego le dice que va a Viena para firmar el tratado y se despide de su amigo. De camino a Austria, Natasha conoce al príncipe T'Challa de Wakanda. Tras una breve conversación, comienza la reunión y el rey T'Chaka inicia su discurso de agradecimiento. Mientras su padre promete la cooperación de Wakanda, T'Challa mira por la ventana y nota un movimiento sospechoso afuera, gritando a todos que se tiren al suelo. Sin embargo, no es lo suficientemente rápido para salvar a su padre, quien termina siendo alcanzado por la explosión.
En Estados Unidos, Steve ve las noticias sobre el evento y descubre que Bucky fue responsabilizado. En Viena, la Viuda Negra se acerca al príncipe T'Challa, quien lleva el anillo de Wakanda, prometiendo eliminar al Soldado de Invierno con sus propias manos. Siguiendo las pistas, el Capitán América logra encontrar el apartamento de Bucky y decide ir a hablar con él. En cuanto ve a su viejo amigo, el Soldado de Invierno le dice que no estuvo en Viena y que ya no hace ese tipo de cosas. De repente, varias granadas son lanzadas a través de la ventana e Interpol irrumpe en el apartamento, obligando al Capitán América a proteger a su viejo amigo. Aunque son soldados entrenados, los militares no tienen ninguna posibilidad contra Bucky, quien noquea a todos en las escaleras. Con el camino despejado, Barnes salta a la cima de un edificio, donde comienza a ser atacado por Pantera Negra. Como no tiene interés en pelear, Bucky simplemente ahuyenta al héroe de Wakanda y continúa intentando escapar por las calles de la ciudad, perseguido al mismo tiempo por Pantera Negra, el Capitán América e Interpol. En medio de la huida, Steve Rogers roba uno de los autos de la policía y se dirige hacia Bucky, pero Pantera Negra se da cuenta de lo que ha hecho y decide hacer autostop. En ese momento, Bucky decide robar una moto y continuar su escape motorizado, pero T'Challa salta sobre él y casi lo derriba con su brazo de vibranium. Barnes logra evitar la caída y lanza a Pantera Negra hacia atrás, haciendo explotar el techo del túnel con una granada para bloquear el paso. A pesar de esto, el Rey T'Challa lo persigue y casi lo mata, siendo detenido por el Capitán América en el último segundo. Justo en ese momento, llega la policía y Máquina de Guerra aparece para arrestarlos a todos. En el cuartel general de defensa austriaco, llega un psiquiatra para interrogar a Barnes y comienza a hacer preguntas sobre lo sucedido. A lo lejos, un repartidor deja un paquete a uno de los empleados de la compañía de energía. Tan pronto como recibe la notificación de que el paquete ha sido entregado, el psiquiatra activa un mecanismo que provoca una explosión en la central eléctrica, cortando la electricidad en toda la ciudad. Cuando se corta la luz, los policías comienzan a correr hacia Bucky y el capitán los sigue hasta que llegan. El psiquiatra dice que quiere hablar de su verdadero hogar y les muestra que tiene el libro rojo del Soldado de Invierno, leyendo las palabras que pusieron a Bucky bajo su control. Cuando llega al lugar, Steve se acerca al supuesto psiquiatra y termina siendo sorprendido por Bucky, quien lo lanza a la jaula del ascensor. Mientras el capitán intenta subir, Tony intenta enfrentarse a Barnes, pero no lleva su armadura y pronto es noqueado, dejando a T'Challa la tarea de combatir al villano. Incluso sin su armadura, Pantera Negra es extremadamente hábil y logra hacer caer a Barnes desde una altura de casi 3 pisos, pero cuando baja, se da cuenta de que el villano ha desaparecido. En el helipuerto en la cima del edificio, Bucky intenta despegar cuando Steve llega y logra agarrar el helicóptero con su brazo, obligando a Bucky a lanzarle el aparato. Tras el impacto, el Soldado de Invierno agarra al capitán por el cuello y cae con él en un canal cercano, obligando a Steve a salvar a su amigo, que se desmaya. Mientras tanto, el psiquiatra infiltrado ve las noticias sobre la fuga de Barnes y decide volar a Moscú. A lo lejos, Bucky finalmente recupera la conciencia y Steve comienza a hacer preguntas sobre lo que quería el psiquiatra. Bucky le dice entonces que el villano se llama Barón Zemo y que quiere saber más sobre una misión en 1991 donde el Soldado de Invierno estrelló un auto contra un árbol y robó un cargamento de supersuero. Pensando que quiere controlar a otros sobrehumanos, Steve sugiere llamar a Tony, y Sam dice que no es una buena idea, sugiriendo que ahora deberían ir por su cuenta. Ignorando todos estos descubrimientos, Stark discute con Ross que ahora ve al Capitán América como un villano, diciendo que no dudará en dispararle. Tony dice entonces que se encargará solo y pide un día para resolver el problema. Queriendo conseguir refuerzos, Tony va a casa de Peter Parker y le muestra imágenes de Spider-Man, diciendo que tiene talento. Aunque al principio intenta negarlo, después de un tiempo, Peter admite que es un superhéroe, y Tony dice que quiere reclutarlo para el equipo, ayudándolo a mejorar su traje y su lanzador de telarañas. En la base de los Vengadores, ocurre una explosión cerca y Visión decide salir a investigar. Tras su partida, aparece Ojo de Halcón y llama a Wanda para que venga con él, diciéndole que es hora de actuar. Justo en ese momento, Visión reaparece y aprovecha su intangibilidad para atravesar las flechas de Clint y robarle su arco. Incluso sin su arma principal, Ojo de Halcón sigue intentando pelear pero es completamente superado por Visión. Al ver la escena, Wanda decide reaccionar y usa sus poderes para inmovilizar al portador de la gema del alma, haciéndolo hundirse varios pisos bajo tierra. Con Visión fuera de combate, Clint dice que deberían seguir adelante y lleva a la Bruja Escarlata y Ant-Man a reunirse con el Capitán América. Ahora que el grupo está reunido, comienza a sonar una alerta y Bucky dice que el aeropuerto está siendo evacuado, lo que indica que Tony ya está cerca. Queriendo hablar, Steve va a ver a Iron Man e intenta decirle que el psiquiatra está detrás de todo, pero Stark no le cree y le pide a Spider-Man que tome el escudo del capitán. Cansado de discutir, Tony dice que quiere mantener a los Vengadores juntos y le pide a Steve que se rinda, pero él se niega y le da la señal a Ant-Man, quien de repente crece, le da una patada a Peter y devuelve el escudo al capitán. Mirando a su alrededor, Tony ve a Wanda y Clint corriendo hacia el hangar y decide perseguirlos. En ese momento, Rhodey ve a Bucky y Falcón yendo en la otra dirección, y Pantera Negra decide perseguirlos pero es detenido por el Capitán América. Solo,
Spider-Man logra alcanzar al dúo y derriba a Sam con todas sus fuerzas, bloqueando un puñetazo de Bucky justo después. Mientras Peter se ocupa de Falcón, Máquina de Guerra y Pantera Negra se enfrentan a Cap, quien se defiende contra ellos con su escudo. Cerca del hangar, Tony se une a Clint, quien dispara una flecha magnética, haciendo que Iron Man sea aplastado por los autos del estacionamiento. En la terminal, Spider-Man logra derribar a Falcón y los atrapa a ambos con su telaraña, pero Sam logra que uno de sus drones se lleve a Peter. Tras ser derribado por la Viuda Negra, Ant-Man va con el Capitán América y le entrega un camión en miniatura que explota cerca de sus enemigos. Aprovechando la distracción, Steve se reúne con su grupo y corre hacia el hangar, pero Visión y los demás aparecen para detenerlos. Frente a frente, los dos grupos de superhéroes avanzan el uno contra el otro y comienzan a intercambiar golpes, pero Wanda es mucho más poderosa que la mayoría de ellos y logra noquear a Natasha y T'Challa sin mucha dificultad. Luchando solo, Spider-Man logra derribar al Capitán América atacando sus piernas, pero Steve es mucho más experimentado en combate y logra tomar la ventaja rápidamente. Rollers deja caer un contenedor lleno sobre Peter, obligándolo a sostenerlo. Mientras huye cerca, Clint dispara una flecha que lanza a Scott Lang dentro de la armadura de Tony. Dentro, Ant-Man comienza a desactivar el sistema de armas y Stark activa la extinción de incendios, barriendo a Scott fuera de su armadura. En ese momento, Falcón dice que distraerán a los Vengadores y le pide a Bucky y Cap que vayan al jet para enfrentar al verdadero enemigo. Para servir de distracción, Ant-Man usa las partículas PYM para volverse gigante y comienza a atacar a todos al mismo tiempo, distrayendo a todos mientras el dúo se apresura hacia el hangar. Desde arriba, Visión ve al dúo intentando escapar y atraviesa el cuerpo de Ant-Man para derribar la entrada del hangar, pero Wanda sostiene los escombros con sus poderes. Tan pronto como se da cuenta, Rhodey dispara una onda supersónica que deja a Wanda fuera de combate, casi aplastando a Bucky y al Capitán frente al jet. La Viuda Negra confirma que Steve quiere continuar y comienza a atacar al Rey T'Challa, permitiendo que su amigo escape. En el centro del aeropuerto, Spider-Man usa su telaraña para atar las piernas de Scott, y él comienza a perder el equilibrio. Para terminar la pelea, Tony y Rhodey vuelan y noquean a Ant-Man con un puñetazo, lo que hace que Scott caiga sobre Peter Parker. Tras la pelea, Stark va a ver a Spider-Man y le pide que regrese a casa, luego vuela tras el jet para detenerlos. Falcón vuela tras Rhodey, quien pide la ayuda de Visión, pero el robot falla su objetivo y golpea el núcleo de Máquina de Guerra, haciéndolo caer. Con el coronel cayendo, Tony y Falcón abandonan la persecución del jet y vuelan hacia abajo, intentando ayudarlo, pero no son lo suficientemente rápidos, y Rhodey toca el suelo, desmayándose. En el hospital, Tony habla con Visión sobre lo sucedido cuando recibe una carga prioritaria de la policía de Berlín. Mientras Stark sobrevuela el océano en su helicóptero, Fraida explica que la ONU pidió un psiquiatra tan pronto como capturaron a Bucky, pero fue el barón Zemo de las fuerzas socovianas quien realizó la consulta. Curioso, Stark pregunta qué pasó con el verdadero psiquiatra, y Fraida responde que fue encontrado sin vida en su apartamento con una prótesis facial con el rostro de Bucky. Sin saber que ya ha sido descubierto, Zemo va al búnker siberiano, donde encuentra a 5 soldados de invierno más congelados. En medio del océano, Stark se detiene en el Raft, una prisión oculta en medio del océano controlada por Ross. Allí, Tony le cuenta lo que descubrió, y el secretario lo ignora por completo, diciendo que ya no confía en él. Sin poder contar con el gobierno, Stark va a las celdas y desactiva el sistema de audio, aprovechando la oportunidad para decirle a Sam que ha descubierto toda la verdad. Queriendo ayudar, Tony le pide que le dé la ubicación de Steve y regresa a su helicóptero, que vuela hacia el continente. A mitad de camino, Tony se pone su armadura y se eyecta del aparato para volar hacia Siberia, sin darse cuenta de que Pantera Negra está justo detrás de él. Al mismo tiempo, Steve y Bucky llegan al búnker y comienzan a buscar al varón. Mientras recorren el lugar, escuchan a alguien acercarse y su guardia sube, aún más después de darse cuenta de que es Iron Man. Ahora que conoce la verdad, Tony dice que pueden bajar la guardia y les dice que está allí para ayudarlos, uniéndose a ellos en la búsqueda del varón. En el centro del búnker, los tres llegan a la cámara de los otros soldados de invierno y los encuentran a todos ya sin vida. Mientras se acercan, Zemo dice que está feliz de que hayan venido y les dice que los ha estado estudiando durante un año. Frente al villano, Steve pregunta si busca vengarse por Sokovia, y el varón responde que no. Rollers pregunta entonces si perdió a alguien, y Zemo responde que a todos. Sabía que había sido eliminado, diciendo que pronto sentirían lo mismo. El varón enciende entonces un monitor en el centro de la sala, y dice que un imperio solo es derrotado cuando colapsa desde dentro. En ese momento, las imágenes de la cámara de seguridad comienzan a mostrar la misión del soldado de invierno en 1991. En las imágenes, Tony ve a Bucky estrellar el auto de sus padres contra un árbol y luego quitarles la vida, todo eso para robar la maleta que contiene el supersuero. Al descubrir que fue el soldado quien mató a sus padres, Tony pregunta si Steve ya lo sabía, y él responde que sí. Sintiéndose traicionado, Stark noquea al Capitán América y comienza a atacar a Bucky mientras el varón se va. Gracias a su armadura, Tony logra derribar al soldado de invierno y casi le arranca el brazo, pero Steve lanza su escudo para detenerlo.
Durante la pelea, destruyen parte del búnker, que comienza a colapsar. Aprovechando la confusión, Steve le pide a Bucky que huya y se queda atrás para enfrentar a Tony, logrando dañar una de sus botas. A pesar de esto, Iron Man continúa persiguiendo a Bucky y casi lo elimina, pero Steve aparece y desvía el proyectil con su escudo. Mientras el Capitán América intenta distraer a Tony, Barnes sigue escalando hasta la salida del fuerte. Pero Stark está decidido a detenerlo y dispara un cohete que rompe el sistema de trampilla, cerrando el paso. Ahora que Bucky no tiene forma de escapar, Stark lo agarra por el cuello y comienza a hacerlo caer, pero Steve salta sobre ellos y los hace caer a ambos al suelo. El Capitán América intenta calmar las cosas y dice que esto no cambiará lo que pasó, pero Tony dice que no le importa y solo quiere vengarse. Solo contra dos, Iron Man se encuentra en desventaja y es acorralado por Bucky, quien intenta quitarle el reactor de arco. Pero Tony dispara una explosión de energía tan fuerte que destruye el brazo de vibranium de Barnes. Con su amigo indefenso, Steve persigue a Tony mientras Zemo se queda en el tejado, escuchando el último mensaje de su esposa. Mientras escucha el audio en bucle, T'Challa aparece y pregunta por qué quiere que todos peleen. Zemo responde entonces que su padre vivía en una zona aislada de Sokovia y que su esposa e hijos se refugiaron en su casa, creyendo que estaban a salvo cuando comenzó la lucha contra Ultron. El hombre estaba extremadamente feliz de ver a Iron Man pelear ante sus ojos, pero tras el colapso de la ciudad, le tomó 2 días al varón encontrar los cuerpos. Sabiendo que no podía derrotarlos, Zemo planeó todo para que se autodestruyeran, lo que está sucediendo ahora. T'Challa dice entonces que está cansado de dejar que la venganza consuma a las personas y evita que el varón se suicide. En el búnker, Iron Man analiza el patrón de lucha del Capitán América y finalmente logra reaccionar, desarmando a Steve y lanzando un contraataque. Exhausto, el Capitán América dice que Bucky es su amigo, y Tony responde que él también lo era, lanzando un puñetazo que deja al antiguo líder de los Vengadores aturdido. A pesar de todo esto, Steve no se rinde y sigue atacando a Tony, usando el escudo para golpearlo hasta que rompe el reactor de arco. Ahora que Stark no tiene más energía para continuar, el Capitán América recoge su escudo y ayuda a Bucky a levantarse. Al ver esto, Tony dice que su padre fabricó el escudo y que no merece usarlo, lo que hace que el capitán deje caer el disco de vibranium. Después de todo, Tony regresa al complejo de los Vengadores. Cuando recibe un paquete, Stark lo abre y encuentra una carta del Capitán América disculpándose por haber ocultado la verdad sobre sus padres, junto con un número de teléfono al que puede llamar siempre que necesite ayuda. Mientras termina de leer el mensaje, Tony recibe una llamada de Ross, advirtiéndole de una incursión en la prisión, lo que indica que el Capitán América y el Soldado de Invierno han rescatado a los Vengadores atrapados. Una vez realizado el rescate, Bucky va a Wakanda y pide ser congelado hasta que encuentren una forma de reparar su mente, eliminando el control de Hydra. Una vez congelado, Steve va con T'Challa y le advierte que si la ONU lo descubre, vendrán por él. Pero el rey de Wakanda no se intimida y responde que está ansioso por verlos intentarlo. Entonces, ¿qué les pareció esta película? Déjenlo en los comentarios abajo, y si les gustó el vídeo, denle like y suscríbanse para más resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!